Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el quinto episodio de nuestra séptima temporada nos acompaña Mateo Palacios. Mateo es diseñador gráfico e ilustrador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha trabajado con proyectos de comunicación con la Financiera de Desarrollo Nacional, el Lab 101 de la Universidad Nacional y la productora Magic Markers. Ha colaborado con la revista Ex Libris, la revista Cacofonías y con el taller Colmillo. Actualmente está finalizando su segundo pregrado en diseño industrial desde el Observatorio de Diseño y Creación con el proyecto de investigación Graffiti como proceso de creación desde el ocio para la promoción de reivindicaciones sociales en recicladores de Fontibón. Le interesan los estudios sobre la imagen, el diseño crítico, el diseño ontológico y el diseño sostenible. Mateo, bienvenido. Hola, profe, gracias por la invitación y muy emocionado de estar acá. También está con nosotros en este episodio el diseñador e investigador Santiago Forero Lloreda. Santiago ya ha estado conmigo en otros episodios, es observador senior de nuestro observatorio y además hace parte de la producción e investigación de nuestro podcast. Bienvenido, Santiago, otra vez. Muchas gracias, profe Johanna. Un saludo también para Mateo y a toda nuestra audiencia del Observatorio de Diseño y Creación. Bueno, algo digamos que se ha hecho ya rutina cada vez que podemos en nuestro podcast es cuando hablamos de hablar con expertos, también nos gusta que esos expertos vengan de todos los lugares y no nos referimos solo a las disciplinas, sino también a los más jóvenes. A veces cuando pensamos en la noción de expertos, pensamos en las y los ancianitos de cabello blanco, con mucha sabiduría acumulada por todos los años. Pero definitivamente la juventud tiene una sabiduría muy distinta, unos saberes y unos conoceres muy contemporáneos que incluso a veces a nosotros los más grandecitos ya nos empiezan a exceder. Y empezamos a encontrar, como siempre ha pasado, creo yo, que la juventud nos enseña mucho. Entonces nos parece muy lindo poder producir episodios como este, que es con un estudiante que está realizando su proyecto de grado con nosotros, pero que nos ha enseñado mucho en su proceso y que nos ha ayudado a través de su proceso a ver, digamos, cosas positivas y cosas por aprender en los mismos procesos que hacemos nosotros en nuestros proyectos. Por eso nuestro experto del día de hoy es uno de nuestros juniors y eso es bien bonito, ¿no? Ver cómo todas las generaciones empezamos a permearnos de una manera mucho más horizontal. Entonces, para poner en contexto a nuestra audiencia en este programa y en esta temporada nos hemos enfocado en dialogar sobre la noción de laboratorio en las áreas de creación, de comunicación, de diseño, teniendo en cuenta que en las últimas décadas las metodologías de laboratorio y de creación experimental se han tornado comunes, se han tornado recurrentes. Y hoy con Mateo, que como parte también del observatorio ha desarrollado un proyecto de grado que está basado en la noción de lab, nos va a contar cómo ha sido desarrollar un proyecto de grado sobre la noción de graffiti, sobre la noción de ocio y reivindicación, utilizando el lab como mediador creativo. Mateo, ¿qué tal si empezamos por hablar de tu proyecto? Cuéntanos un poquito del proceso que has tenido durante este año de tu proyecto de grado. Vale, profe. Yo ya llevo en el proyecto de grado realizándolo más o menos hace un año. Esto empezó con un interés particular sobre una reflexión que encontré de Carolina Sanín durante las manifestaciones del 2020 que me llamó mucho la atención, y era que hubo una intervención en el Monumento de los Héroes, que hoy ya no está, ya fue destruido, y decía como, digamos, 1000 víctimas, 1000 héroes de la manifestación en la protesta social. Y pues ella mencionaba que esto era un error porque digamos que las personas que
habían fallecido o habían sido muertas durante estas manifestaciones, en realidad no eran héroes, eran víctimas. Entonces muchas veces tenemos como unos errores o contradicciones al momento de hacer como las reivindicaciones sociales. Entonces ahí se veía inmerso como muchos temas que a mí me llamaban la atención, como lo son este tema de las narrativas, los imaginarios urbanos, el graffiti también como herramienta de protesta social, y bueno, las imágenes. Entonces creo que a partir de eso fue como un detonante para yo ir como armando mi proyecto de grado. Paralelamente pues ya me fui encontrando con el concepto de ocio, que pues me lo introdujo el profe Santiago y me explicó básicamente qué era el ocio, y me pareció muy interesante como la manera de abordarlo como una manera de resistencia. Digamos que en estos tiempos de hiperproductividad, encontrar que el hacer nada o el hacer actividades de ocio puede ser una herramienta de resistencia social me pareció muy chévere, y digamos que ella fue atándose todo de mejor manera. Digamos que el graffiti se vio involucrado con una herramienta de ocio y eso me pareció muy potente, y también como pues medio de expresión que ya tenía su potencia de por sí solo. Entonces, bueno, yo creo que eso es como a grandes rasgos. Digamos que el proceso también ha consistido en una parte teórica de poder abordar todos estos conceptos anteriormente mencionados, hacer un apoyo sobre algunos fundamentos teóricos, y ya poder llevarlo a la parte práctica, como lo fueron los laboratorios de creación con los recicladores. Y ya actualmente me encuentro como en una etapa de divulgación del proyecto, que también pues involucra estos procesos de creación que permite el graffiti. También vale la pena recordar a nuestra audiencia y habida cuenta del proyecto de Mateo que el observatorio permite un espacio de reflexión en torno a los procesos sociales y los procesos de creación, y desde allí empezar a construir una apuesta particular desde las líneas que hoy en día tiene el observatorio, que son transversales pues, a la facultad. Mateo, a través de sus inquietudes, se sitúa dentro del semillero de estudios transversales en diseño, y se acoge, digamos, a la línea de ocio, creación y desarrollo humano que hemos creado ahí en el observatorio. Por lo cual siento yo, Mateo, y quiero preguntarte un poco a este respecto, y es cómo te sentiste en el ambiente y la estructura del observatorio para poder desarrollar un proyecto que no necesariamente es consustancial a lo que tradicionalmente se hace en diseño industrial. Bueno, pues fue muy chévere porque todo encajó, mejor dicho. Entonces creo que me cayó de perlas encontrar un espacio donde podía como tener esa libertad de involucrar el diseño en otras disciplinas, de ver no esa parte objetual tradicional que uno está acostumbrado a ver dentro del diseño, y poder experimentar y llevar como esos procesos de creación que tiene el diseño a otros lugares. Entonces yo personalmente me he sentido muy apoyado como tanto por las bases teóricas como por la libertad de poder encaminar mi proyecto de grado, y creo que eso a veces es fundamental para uno como estudiante, porque pues uno a veces dentro de la academia siempre se ve reprimido por algunas exigencias que tienen las clases. Entonces como que ya poder tener libertad en un proyecto importante como lo es el proyecto de grado, me parece fundamental para llevar uno, ponerse sus propios límites, ver hasta dónde puede llevar el proyecto y aprender. Creo que finalmente uno siempre está aprendiendo, y eso también lo permite mucho el observatorio. Fíjate, Santiago, lo que nos está comentando ahorita Mateo, que me parece bien interesante, y es cómo de alguna manera en la formación en diseño y creación, queramos o no, terminamos siendo un poco restrictivos con respecto a lo que asumimos que es una disciplina. Y entonces yo suelo hacer preguntas odiosas. Ustedes ya me conocen un poco más, la audiencia seguramente poco a poco, si nos ha escuchado, que a veces hay que hacer preguntas desde el otro lado. Entonces, claro, tenemos a un diseñador que está tratando de estructurar un proyecto
desde unas bases teórico-prácticas que se establecen sobre la noción de voy a ser diseñador industrial. Y nos encontramos con que llegamos a un intangible sobre una noción de ocio que está empezando a desarrollarse, y que pues uno de los pioneros acá en Colombia es Santiago, con la idea de la reivindicación y el ocio. Y sobre esas bases, esos pilares, entonces se desarrolla un proyecto que se va hacia lo que tú mencionabas ahorita, un lugar poco común para el diseño industrial. A mí me gustaría preguntarle a los dos un poquito, a aquellas personas que ven el diseño industrial de una manera súper tradicional, que es el diseño industrial igual, diseño objetual, artefactual, ¿cierto? ¿Cómo logramos de alguna manera, no sé si teorizar o si justificar la noción de estas nuevas tendencias de los diseñadores industriales hacia estas aproximaciones intangibles? Sí, mira, esa es una pregunta bien importante porque yo creo que Mateo mencionó algo que tiene un contexto un poco más grande, y que es significativo sobre todo para la juventud hoy en día en Colombia y todas las transformaciones sociales que, habida cuenta de su interés, me refiero a los jóvenes, de su interés, pues ha movido estructuras profundas que desde hace mucho tiempo no se movían. En ese sentido, pues claro, uno tiene que empezar a reconocer también que estos jóvenes, antes de ser diseñadores, pues son ciudadanos, y son ciudadanos que les preocupa su realidad local, nacional, territorial. Y a mí me parece que eso es un mensaje para la academia, es un mensaje para nosotros, en el sentido en que, por ejemplo, esta perspectiva humanista del diseño necesita apoyarse no necesariamente dentro de sus pilares y sus territorios, o mal llamados territorios disciplinares, básicamente porque hay un interés como ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, Mateo se permite, a través de su proyecto, empezar a explorar otros campos de conocimiento, otras perspectivas, para poder más bien fundamentar su proyecto de diseño con estas perspectivas que no necesariamente se estudian en la carrera. En ese sentido, esa flexibilidad que permite justamente esto que alguna vez discutimos inicialmente cuando empezaste a organizar todo el observatorio y se dio este ecosistema de formación, de investigación, de divulgación que gracias a ti se abrió este espacio, pues Mateo en ese sentido encuentra, a mi juicio, un lugar en donde sus inquietudes como ciudadano priman por encima de su formación profesional, y se permite de alguna manera aproximarse a estos conocimientos que provienen más bien como de las ciencias humanas, sentarse, estudiarlo y tratar de materializarlo a través de sus procesos de creación sin restricción alguna, más allá de una sensibilidad social que lo mueve. Y a mí me parece que eso es importante de mencionar y que es una reflexión para nosotros como academia, Joa. Mateo, yo sé que cuando dialogamos sobre tu proyecto te he hecho la misma pregunta, y me gustaría que la compartieras con nuestra audiencia. Cuando aquí nosotros, los profesores, que a veces como que nos volvemos un poquito aquilosados con ciertas cosas, te decimos, pero ¿por qué eso es diseño industrial, joven? ¿Tú qué le respondes a toda esa masa de diseñadores que dice eso no es tan diseño industrial? Vale, pues digamos que uno sí se remonta también como a los orígenes del diseño, el hecho de que los objetos pues estén alrededor de nosotros todo el tiempo. Ya hay una connotación, una denotación social, un comportamiento que nos involucra alrededor de los objetos. Entonces, encontrar esos comportamientos y dinámicas, yo creo que también es rol del diseño industrial, ¿no? Digamos que también a mí me gusta el diseño ontológico, que básicamente es la parte teórica de eso que acabo de mencionar, de cómo nos relacionamos con los objetos y cómo esos objetos construyen también comportamientos. Entonces yo creo que es tarea para esas personas como de que también puedan pues permitirse leer, también entender esas teorías y pues ver también
o sea, lo que está pasando hoy en el diseño industrial, que no es únicamente objetual, que eso es lo que permiten las teorías, y ver cómo se puede proyectar también el diseño industrial a futuro. Entonces, yo creo que es más que explicarles, de pronto es hacerles una invitación a que de pronto lean este tipo de referentes teóricos que también nos hablan de lo que puede ser el comportamiento del diseño industrial. Como les mencioné, pues Tony Fry, de pronto también a Arturo Escobar, que es colombiano. Bueno, un referente que a mí me gusta mucho también es Víctor Papanek, y creo que con esos tres bastaría para que se den cuenta de dónde está el diseño industrial hoy y para dónde puede llegar su campo de acción en futuros. Súper, Mateo, gracias. A mí me encanta escucharlos a ellos. Cuando hablo de ellos, hablo de nuestros estudiantes, hablarnos, ¿no? Contarnos cosas, porque de verdad que refresca muchísimo el saber. Yo incluso uniría un poco a la discusión otro teórico que me gusta mucho para este tipo de temas, y es a Rancière, ¿no? Esa noción de la política, porque mi postura como diseñadora es que el diseño es social y es político per se. O sea, debe serlo, y más en un contexto como el que nosotros vivimos, ¿no? Estudiar y hacer diseño en un país y en un contexto como el latinoamericano, en un país como el colombiano, con unas bases y recorridos históricos como los que nosotros tenemos, como eliminar la noción social y política en nuestro contexto, creo que es un poco ingenuo, ¿no? Como aproximarnos al diseño desde un lugar excesivamente naif, pues que no permite realmente responsabilizarnos de lo que nos compete como disciplina acá. Entonces me gusta mucho, y espero que nuestra audiencia vea cómo la juventud empieza a construir unos procesos y unos caminos muy particulares, que evidentemente son los que empiezan a jalonar la disciplina. Pero bueno, Mateo, tú has trabajado, claro, ahorita tu proyecto de grado es ese laboratorio, ¿no? Desarrollaste y encontraste en la noción de laboratorio un mediador para tu proyecto con todo lo que tiene que ver con la idea de graffiti. Pero has estado en otros laboratorios, has trabajado también y nos apoyaste en el laboratorio que estamos haciendo en el observatorio, has trabajado en el laboratorio 101. Cuéntanos, dentro de estas experiencias que has tenido, ¿qué has encontrado en común, que tengan en común per se estos laboratorios que están todos sobre el diseño, y eso cómo te ha ayudado en tu formación como diseñador? Vale, yo creo que en común siempre está como esa fase de exploración que uno le permite a los usuarios. Siempre está como inmersa ese momento exploratorio. Digamos que me parece chévere la metodología de los laboratorios también, porque hoy permite como migrar esos procesos de creación del diseño industrial a otros campos. Entonces yo creo que ese también puede ser un factor en común, y digamos que en el tema organizacional hoy en día hablan mucho de innovación, que personalmente es un concepto que casi no me gusta, pero que se está viendo aplicado en la gestión organizacional. Entonces digamos que lo que pasa es que esas metodologías o esos procesos de diseño y creación que son en sí propios de la profesión, del oficio, están migrando a estos otros temas, y están siendo utilizados para eso que llaman innovar, como para que otros también tengan herramientas de creación, y yo creo que eso ha sido como un factor común en los laboratorios que he estado. También el factor de los usuarios, como que a pesar de que ellos a veces no entienden muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, como que al encontrar ya como con un resultado, como que se dan cuenta también de, oiga, yo hice eso, o sea, yo también soy capaz de crear, o sea, no se necesita como esto y esto para poder crear, y yo creo que eso es importante, porque le da como facultades a las personas de que sientan de que como seres humanos pues somos intrínsecamente creativos, y siempre necesitamos como esas oportunidades de encontrar soluciones, de mejorar procesos. Entonces yo creo que es bueno como llevar esos laboratorios también, porque ellos empiezan a
a fijar en que tienen facultades para ellos también crear. Yo quisiera cogerme de algunas cosas que ha mencionado Mateo Yoja y es dentro de este contexto del observatorio y de sus líneas y de sus preocupaciones y de sus intenciones y propósitos. Hay un fenómeno que a mí me ha parecido interesante de los proyectos que hemos logrado acompañar en el observatorio, y es que hay una cierta reflexión profunda sobre el cambio, por ejemplo, de las materialidades con las que hoy en día los diseñadores y diseñadoras están utilizando como recurso insisto, de creación. Y en este caso yo quisiera hacer un énfasis, Yoja, y es, Mateo se permite, por ejemplo, desde la perspectiva de ocio, entender que el tiempo es materia de creación. Es decir, es un recurso de creación y no es una materialidad física, ¿sí? Es un concepto abstracto que permite abrir espacios de vida para hacer otras cosas que son igualmente importantes, no sé, como el trabajo o lo que sea. Entonces el tiempo aparece en el proyecto de Mateo, canalizado a través del ocio, como un recurso de creación. Pero también Mateo se permite, digamos, estudiar como materia de creación los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos civiles, y los enfoca en una comunidad para poderlos reivindicar con esta materia que hoy en día Mateo está usando, que es el tiempo. Un tiempo necesario para la creación de estas reivindicaciones. Y yo no sé si de pronto Mateo puede hacer una reflexión ya desde su lado en torno a su proyecto. ¿Cómo entiende el tiempo? ¿Cómo entiende los derechos civiles, el reconocimiento de capacidades con este tiempo como materia de creación, Mateo? Uf, esa pregunta es impactante. Digamos que para mí el tiempo a manera personal siempre me ha causado curiosidad también, porque pues es que no sé cómo organizar las ideas, pero básicamente el tiempo es algo que nos está rigiendo todo el tiempo. Mira, ¿sí ves? Está ahí Así como implícito en nosotros. Entonces, hablar del pasado, del presente y del futuro, que es como también catalogamos el tiempo, se vuelve un factor dominante dentro de las narrativas, que es lo que a mí me interesa también. Entonces, en este caso, ver que pues en estos momentos, en estos tiempos, hablando de la productividad y que digamos todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, porque si no pues perdemos tiempo de vida. Creo que va a ser siempre esa analogía con el tiempo, siempre lo va a tomar ahí, porque está presente en todo básicamente. Pues me parece importante porque o valioso, digamos, el hecho de poder encontrar que los tiempos que para uno son productivos pueden ser como descanso para otros, y como que nos ayuda, o en este caso en los momentos de llevar a cabo también las actividades de creación, como que encontrar que las personas nos brindaban su tiempo para llevar a cabo el laboratorio. Era importante, sobre todo porque en ellos sí el tiempo era sumamente prioritario en sus actividades de producción. O sea, ellos dentro de su trabajo no pueden parar, tienen que estar en todo momento pues reciclando, mirando desperdicios, separando materiales, viendo dónde dejaron cosas. Entonces, digamos que yo creo que empieza a tomar ese carácter la noción del tiempo también como de un regalo que le damos a los otros, una manera en que podemos invertir en otras actividades, y una manera para descansar, en una manera para hacer resistencia a esos tiempos de producción. Entonces yo creo que ahí es cuando esa noción del tiempo se vuelve más moldeable, más lapsa en lo que pueda significar en unos y en otros. Y en este caso yo creo que eso es lo que más podría rescatar, como el hecho de que ellos como trabajadores hubiesen como regalado su tiempo para llevar a cabo las actividades
de los laboratorios de creación que realizamos. Pero finalmente pues ese concepto de tiempo pues varía mucho pues de tanto de las personas como de las actividades que se estén realizando, ¿no? Sí, yo me estoy acordando, estaba tratando de encontrar la cita exacta, pero hay un diseñador, John Heskett, que es diseñador teórico industrial, y dice precisamente que el diseño puede ser, y me pasa con el tiempo, ahora que escucho tu explicación, el diseño es un verbo, el diseño puede ser un sustantivo, el diseño, entonces claro, ¿qué es el diseño? El diseño es ¿diseñar qué? Un diseño. Y creo que eso pasa también con la noción de tiempo, ¿no? Esta idea de la plasticidad del tiempo como espacio, pero el tiempo como posesión, pero el tiempo como aspiración, pero el tiempo como... Entonces ese tipo de cosas se vuelven bien interesantes para la discusión. Mateo, a mí me gustaría que nos contaras un poco más sobre la experiencia misma que tuviste con los recicladores en el laboratorio, porque sé que pasaron cosas muy bonitas y creo que a la audiencia le llamaría mucho la atención lo que pasó, ¿no? Como eso que tú tenías planeado y eso que salió de manera un poco intuitiva, y todas las apuestas también que ellos hicieron y que terminaron convirtiéndose en un espacio de co-creación muy bonito. Cuéntanos un poquito de lo que pasó ya en campo. Vale. Nosotros, bueno, yo reuní un equipo para poder llevar a cabo el laboratorio de creación y digamos que fue un equipo interdisciplinar. Habían diseñadores gráficos y también ilustradores, personas que ya habían tenido experiencias con graffiti, otros que pues no tenían ni idea de lo que iba a suceder bien en la actividad, como que eran amigos de esas personas que logré reunir, pero todos estuvieron muy abiertos a lo que iba a suceder. Entonces yo creo que eso en primer lugar fue un factor muy importante para lo que fue sucediendo en el transcurso del laboratorio. Digamos que también tengo que admitir que por un momento me asusté porque, como les decía, el tiempo de los recicladores pues es dedicado full a su trabajo. Siempre están pues mirando si pueden separar residuos, donde hay cosas, donde están las basuras. Entonces no llegaron todos realmente, como que fue un grupo pequeño. Y de hecho cuando llegaron dijeron como, hey, nos vemos mejor a tal hora porque es que vamos a ir a separar basuras, a recolectar material que quedó de la noche anterior. Entonces pues ahí ya uno queda como, uy, ¿qué tal no vengan? ¿Qué tal sí? Pero finalmente llegaron y digamos que ahí empezaron a surgir también eso que mencionaba el profesor Santiago de lo que era el tiempo para cada uno. Entonces digamos que mi equipo empezó como a aprovechar ese tiempo, pues en vez de quedarse todos mirándose como las caras, en jugar. De hecho una compañera practicaba Ultimate y llevó su frisbee y todos se pusieron como a jugar Ultimate, a conocerse también entre ellos. Entonces eso en primer lugar, como por parte del equipo, me pareció muy interesante. Ya después cuando llegaron los recicladores, pues nos dividimos en los grupos, empezamos como a pintar todos y de repente como estábamos en un parque, llegó una familia, un papá y un hijo, a jugar baloncesto. Y entonces como que uno de los recicladores quería jugar, pero se quedaba como mirando y como que no sabía si ir a preguntarles o no. Y pues como estábamos en equipo, una compañera así de una vez dijo como, oye, ¿quieres jugar? Si quieres vamos y le preguntamos. Y claro, el papá y el hijo también súper buena onda y de una vez les dijeron que sí, que de una. Entonces digamos que ahí también tomando el concepto del tiempo, se empiezan a ver ese tiempo de ocio, o sea, se empezaron a ver otros tipos de ocio que no eran necesariamente los procesos de graffiti que estábamos llevando a cabo, sino también el juego, poder jugar baloncesto en este caso, también Ultimate, y de manera paralela el conocernos, el establecer conversaciones y como permitirnos conocernos entre las personas. Después también, por ejemplo, tuvimos otro momento que no era necesario el graffiti que estábamos realizando,
hicimos un compartir, unas onces y también como que fue otro espacio para conocernos más, como para hablar de qué estábamos haciendo, de qué era lo que les parecía que había sido la actividad. Entonces también se dio como otro espacio, no necesariamente de creación, pero que se involucraba ese tiempo de ocio. Y retomando también un poco la pregunta anterior que me hacía Santiago sobre el tiempo, aquí también el tiempo se vio reflejado como un privilegio, ¿no? Para nosotros, quienes estábamos apoyando todo el laboratorio, para nosotros el tiempo el tiempo de ocio era un privilegio básicamente, porque podíamos tener tiempo de ocio. Mientras que estas personas, como les mencioné, pues no, todo el tiempo tienen que estar trabajando, viendo dónde pueden recolectar material. Entonces creo que el poder como haber como hecho ese momento de ocio para ellos fue también finalmente algo valioso y reparador. No solo por las actividades que se llevaron a cabo, como así de forma fortuita, sino que también pues finalmente quedó como una amistad, quedó como un vínculo y que se puede seguir aprovechando en futuras ocasiones de manera recíproca. Entonces creo que la actividad en general, como haber tenido esos percances, finalmente alimentaron más ese vínculo y creo que es algo bonito también que deja el proyecto. Yo no sé, Johan, si tú alcanzas a sentir un poco en estas experimentaciones que hemos hecho con esta categoría que ha venido construyendo el doctorado, que se llama ocio restaurativo, a través de las palabras de Mateo y las cosas inusitadas, inesperadas que permitió este laboratorio, como ese encuentro con la familia, haberse podido sentar a un compartir, y esto en torno, digamos, a esas reivindicaciones sociales pensadas por artistas, por diseñadores en un grupo interdisciplinario que lo que buscaba era aprender justamente un poco más, insisto, a través de este laboratorio, aprender un poco más de estas comunidades y así poder entender su valor social en unas discusiones que hay en este momento que son estructurales sobre asuntos medioambientales, sobre decrecimientos para poder digamos, promover la pervivencia de la vida. No sé si alcanzas a notar realmente cómo la incidencia de estos tiempos que están abriendo estos muchachos y estas muchachas en torno a sus preocupaciones, se alcanza a percibir realmente esta migración del tiempo como un factor reivindicativo de derechos sociales que, si no se abren estas inquietudes por parte de nuestros diseñadores, de nuestras diseñadoras, artistas, en fin, pues no se da. Sí, total. Fíjate que hay algo que me parece muy bonito y es que estaba hablando Mateo y me acordaba yo de dos cosas que he estado discutiendo estos días con mis chicos de teoría, y es uno, la noción del ritual, ¿no? Y el ritual alrededor del alimento, porque es que el alimento es importante, tener el tiempo de sentarse a comer, ¿no? Ya comemos a la carrera, ¿no? La pérdida del desayuno, el almuerzo y la comida como un ritual de familia o de amigos, tener el tiempo para alimentarse, tener el tiempo para jugar. A mí esta cosa del juego me pareció lindísima que apareciera, porque el juego es un lubricante social, ¿no? Y la posibilidad y el derecho a jugar, que lo han perdido incluso nuestros niños. Y creo que la posibilidad de recuperar el tiempo y digamos, la intención de las nuevas generaciones de recuperar el tiempo, que a veces parece ser visto como algo superficial, es que estos jóvenes de ahora ya no quieren trabajar. No, estos jóvenes de ahora están reclamando un derecho, y es el derecho a tener tiempo para ellos mismos, ¿no? Es algo que parece que nuestras generaciones ve como algo negativo, en lugar de entender que es un derecho fundamental que deberíamos tener todos, independiente de cualquier posición en la que estemos. Y es un derecho incluso a no hacer, entre comillas, nada, ¿no? El derecho a la contemplación, al sueño, al juego, al compartir con la familia, con los amigos, a mirar los pájaros. Y me acuerdo de Byung-Chul Han, que habla de la pérdida del ritual, y me acuerdo de un documental que vi recientemente, les vamos a dejar todos estos datos al final del episodio, de la DW, que se llama El New Work,
que habla precisamente de estas nuevas generaciones que están pensando en un trabajo diferente, en estructurar gestiones distintas, empresas distintas, emprendimientos diferentes, espacios de trabajo distintos, a la luz de que la gente pueda tener su tiempo, manejar su tiempo, porque es que nuestro tiempo pareció convertirse en el tiempo del capitalismo, de la producción. Nos quitaron el tiempo, entonces nos regimos todo el tiempo. Mira lo que le pasaba a Mateo, todo el tiempo nos regimos por la noción del tiempo de los otros y nuestro tiempo se pierde. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago, me parece fantástica la discusión, pero me parece mucho más interesante que venga de los chicos que están iniciando sus procesos, porque creo que tienen más oportunidades y herramientas de hacer modificaciones que posiblemente nosotros, no por edades o no por conocimientos, sino de pronto por algunas, diría yo, como prevenciones de crianza, nos cuesta, ¿no? A nosotros nos cuesta perder el tiempo. Por supuesto, y fíjate que ahorita, cogiendo algo de lo que estabas diciendo al final, pues hay unas transformaciones sociales que ya están empezando a ser importantes y reconocibles en todo el mundo, y es, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, ¿no? Como una, justamente como una reivindicación del tiempo y el para qué. Y a mí lo que me llama la atención es que, tal y como decías, pues nosotros arrastramos unas representaciones sociales que a veces van en contra de ese tiempo libre por el privilegio del trabajo. Pero en este sentido, como Mateo y otras y otros diseñadores pueden estar pensando que si el tiempo es materia de creación, pues digamos qué fantástica oportunidad estas reducciones que va a haber sobre las jornadas laborales para que estos diseñadores y diseñadores piensen que si ese tiempo es materia de creación, pues hay que diseñar para ese tiempo, ¿sí? Para la gente, digamos, lo discutíamos alguna vez, ¿no? Para la construcción del ser, desde lo que la autonomía, la libertad de las personas lo conciban. Entonces, yo pues quería conducir un poco como a Mateo para que vaya como haciendo una síntesis rápida del proyecto y decir, bueno, se planteó esto, se hizo metodológicamente esto y finalmente la expectativa es esto, como para tener un recorrido completo del proyecto en, digamos, en pocas palabras, Mateo, como para que la gente después pueda ir, no sé, a conocerlo, a visitarlo, en fin, no sé. Vale, digamos que en principio, tomando como hilo conductor eso que les mencionaba de la parte práctica, ya llevarlo a la parte experimental perdón, primero empezar con la parte teórica, luego ya llevarlo a la parte práctica. Se empezó como un tipo de hipótesis el hecho de que el graffiti como proceso de creación y de ocio se pudiera llevar a otro lugar y experimentar y ver como metodología qué pasaba. Entonces el graffiti en sí mismo se llevó en este caso a los recicladores para que ellos pudieran hacer un manifiesto, llevar a cabo unas representaciones visuales a través de herramientas que tiene el graffiti, como lo son el aerosol, los stencils, y manifestar esos mensajes o esos reclamos de algunos derechos que ellos pues están siendo vulnerados. Entonces eso se planteó primero como en la parte teórica y ya se llevó a la parte práctica. Digamos que para fundamentar eso también pues se tomaron algunos conceptos como lo son el modelo de capacidades de Martha Nussbaum, que básicamente todas las acciones que les comenté anteriormente que realizamos la actividad pues son ejemplo de lo que ella menciona en su teoría, y es que básicamente a partir de unas capacidades que tenemos, pues es que empezamos a construir esos derechos sociales. Entonces como que dentro del laboratorio también se hizo esa identificación, por eso fue que fue tan importante que se dieran como esas actividades que no estaban planeadas, porque también nos hablan de lo que están reclamando ellos. Y bueno, después de eso ya se vino lo que estoy en la etapa
en lo que estoy haciendo ahorita, que es la etapa de divulgación. Y básicamente es tomar esos mensajes que salieron y de manera personal como ya empezar a proyectarlos para que las demás personas puedan verlos. Porque claro, la carreta les quedó a ellos, digamos que se pintaron ahí los mensajes, la pintamos, se realizaron el manifiesto durante la actividad, pero digamos que solo lo van a ver las personas que las encuentren a ellos en la ciudad. Entonces en paralelo se está haciendo la divulgación de estos mensajes también mediante herramientas del graffiti en la localidad de Fontibón. Entonces pues van a quedar alojadas en lo que son puentes, las calles, para utilizar también la ciudad como un museo abierto para lo que surgió de la actividad. Y en paralelo la idea es que se puedan alojar todos estos mensajes en un repositorio web con algunas historias de vida que también realicé algunas personas involucradas en el circuito del reciclaje, para que se complemente también no solo lo que se vivió en la experiencia del laboratorio, sino también como con la mirada de otras personas que están haciendo parte de ese circuito, que algunos son dueños de centros de acopio, otros son también otros recicladores que cuentan con diferentes equipos. Entonces creo que eso también complementa lo que fue la actividad para potenciar esos mensajes. Entonces en este momento ya es la fase de divulgación y bueno, después de eso quedó el vínculo con los recicladores que tuvimos la actividad. Entonces la idea es, ya por parte de ellos de hecho lo plantearon, es poder llevar a cabo a veces partidos de fútbol, volver a jugar Ultimate, baloncesto. Entonces yo creo que ya queda también ese vínculo y la idea es como pues sí, digamos que coloquialmente pues llevar a cabo como ese vínculo con ellos, esa amistad, pero ya en la parte digamos que teórica es potenciar esas actividades de ocio con ellos y bueno, ir viendo qué pasa también. Yo creo que algo potente del proyecto y del diseño industrial es que si queremos migrarlo al campo tradicional objetual que hablábamos en principio, pues podríamos ver cómo mejorar las herramientas que ellos tienen, digamos siendo un poco más afirmativos en el diseño. Entonces ver cómo se podría mejorar las carretas, por ejemplo qué dotaciones podrían utilizar ellos para las jornadas nocturnas, y así ya verlo involucrado de pronto en soluciones un poco más afirmativas. Entonces creo que retomando eso que hablábamos al principio, pues es algo que también permite el diseño industrial, y es que uno puede moverlo a esa parte objetual, pero también estar involucrando esos procesos de creación y esas teorías que hemos venido mencionando a lo largo de esta conversación. Mateo, ya para ir cerrando nuestra conversación, aún pues hay cosas en tu proyecto que están en proceso en el momento de la grabación de este episodio, pero ya muy pronto van a estar, digamos, de manera pública. Así que si la persona que escuche este podcast, sea cuando hagamos el lanzamiento o más adelante, quiere conocer más sobre lo que tú has hecho, ¿a dónde podría buscar? ¿En tus redes? ¿En dónde? Bueno, como también se mencionó en la introducción, pues yo soy diseñador gráfico e ilustrador. Entonces tengo una cuenta donde voy alojando como todos mis proyectos. Digamos que en este caso este proyecto también deja algunas imágenes y narrativas visuales que pueden ver alojadas en mi cuenta, que es @elmajaderodesign, así todo pegado. Y pues digamos que también tengo otra cuenta donde dejo más que todo registro fotográfico, que es @matepalace, PALACE 8103. Ahí dejo más que todo como registro fotográfico, y seguramente iré alojando algunas imágenes que quedaron
pues, de toda esta experiencia con el proyecto. Perfecto, entonces al final del episodio, en la descripción, dejaremos algunos de los documentos que hemos discutido y también los datos de contacto de Mateo, porque seguramente habrá gente que quiera saber más sobre ese proyecto, integrarse. De pronto hay gente que diga, chévere, queremos trabajar en ese laboratorio que hace Mateo, nos gustaría participar en esos partiditos de básquetbol y de Ultimate, entonces seguramente podemos entrar en contacto con Mateo. O integrarse al observatorio, digamos, a los que están ya y las que están ya también en proceso de grado, que necesiten un espacio de creación amplio, generoso, preocupado por lo humanístico, preocupado por la creación. Pues me parece, Joha, que también es una invitación pertinente, habida cuenta de lo que Mateo ha hecho. Total, ¿no? Y vale la aclaración que tenemos programa de voluntariado, ¿no? Entonces no necesariamente hay que ser utadeísta para ser parte del observatorio. Tenemos voluntarios también de otras universidades para quienes se quieran vincular. Finalmente, muchísimas gracias, Mateo, por tu participación el día de hoy. Muchas gracias, Santiago, por tu compañía. Como siempre, es muy chévere hacer programas contigo y esperamos seguir contando con sus experiencias para las y los oyentes del podcast, las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Asimismo, muchas gracias a quienes nos escuchan el día de hoy. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por el espacio, por la conversación y nada, pues invitadísimos todos también a seguir al observatorio y a interesarse más como por el diseño, que no lo dejen allá como así, eso es de decoración, sino que puedan ver también todo eso que hay detrás del diseño. Muchas gracias. Pues Mateo, muchas gracias, felicitaciones por ese proyecto, esperamos que lo puedas continuar y cerrar para tu etapa de grado con el mayor éxito. Y Joha, muchas gracias nuevamente por esta invitación y un abrazo a toda nuestra audiencia. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertas y expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todas y todos aquellos que nos escuchen encuentren enriquecedor nuestro programa. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.